Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy, como siempre, muy agradecido del apoyo que nos brindan a suscribirse a este proyecto que aspira a tener o a mantener un nivel de contacto y de intercambio informativo y cultural con todos ustedes en la medida en que nos sea posible. Mire, en el día de hoy yo voy a referirme a algo que ha estado en la palestra pública durante mucho tiempo y que se relaciona con la posibilidad de que muy pronto Naciones Unidas envíe una fuerza militar al vecino estado haitiano para sofocar el desorden y la falta de autoridad que allí aparentemente reina desde hace mucho tiempo por el predominio o el dominio que tienen de las calles y de los barrios e incluso de la capital Puerto Príncipe, varias bandas armadas que son prácticamente dueños y señores de cuanto ocurre en gran parte del territorio haitiano, donde no hay un gobierno firme, donde no hay un parlamento y donde realmente la ley es la ley que impone las armas como resultado del desorden y la falta de autoridad que allí existe desde hace mucho tiempo. Bueno, lo más reciente de este proyecto de Naciones Unidas, que cuenta evidentemente con el apoyo de las autoridades dominicanas, se dio en las últimas horas o en los últimos días con dos hechos. Voy a hacer el primero de ellos, fue el anuncio presidencial del licenciado Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, de que había ordenado una especie de habilitación del aeropuerto de Barahona. Allí existe un aeropuerto que está prácticamente abandonado, que es el aeropuerto María Montés, que por falta de servicio y de servicio prácticamente no ha dejado de funcionar, aun cuando rindió un servicio incuestionable a la tragedia haitiana del terremoto de enero del 2010, porque de allí aterrizaron todos los aviones que trajeron ayuda humanitaria para el vecino estado que había sido asolado por un terremoto tremendo que dejó más de 250,000 personas muertas y que prácticamente destruyó gran parte de la infraestructura física de la capital y de muchas otras poblaciones haitianas, y que llegó a sentirse aquí con una intensidad de 4.6, aunque no produjo ningún daño considerable en la República Dominicana. Bien, esa es una información que sin lugar a dudas tiene relación íntima con la intención de Naciones Unidas de depositar o de colocar una fuerza multinacional en Haití para quitarle todo el poder que tienen esas bandas armadas de contrabandistas, de narcotraficantes, que son el poder real hoy en día en la República Haitiana. La otra tiene que ver con la supuesta llegada, no se sabe si a territorio dominicano o al propio territorio haitiano, de un equipo de inteligencia de Kenia, que es el país que supuestamente va a liderar esa fuerza multinacional que se va a depositar en Haití con el propósito ya anunciado y por todo el mundo conocido. A mí me preocupa mucho el anuncio del presidente dominicano, lo que tiene que ver con el aeropuerto de Barahona. En Barahona existe también una base que durante la época de Trujillo, al finales de la época de Trujillo, era la tercera base militar aérea más importante de la República Dominicana, después de la base aérea de San Isidro, la base aérea de Santiago y la base de Barahona. Allí habían depuesto varios aviones Vampiros, varios aviones P-51, AT-6, que entonces eran algunas de los aparatos más importantes de una fuerza aérea, se llamaba entonces Aviación Militar Dominicana, que poseía tanto o más aviones que una república muy grande como por ejemplo Venezuela. Y esa base dejó prácticamente de operar porque la aviación militar dominicana, hoy Fuerza Aérea, no tiene el potencial de fuego, ni la capacidad que tenía, ni el número de aviones y de aparatos, helicópteros y etcétera, que poseía la República Dominicana en las finales de la era de Trujillo. Bueno,
A mí me preocupa, para concretar lo que he estado diciendo, me preocupa el anuncio presidencial porque el gobierno ha sido muy enfático, el gobierno dominicano, en relación a que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Pero la cesión del territorio dominicano para que operen aviones relacionados con la fuerza multinacional que va a ser colocada en Haití con el propósito ya por todo el mundo conocido, de alguna manera involucra directamente al país en la solución del problema haitiano. Y eso puede tener consecuencias muy difíciles para el país en el caso hipotético, pero probable, de que la presencia de esa fuerza en el territorio haitiano provoque el choque sangriento con las bandas armadas, como sería lo natural que sucediera, porque precisamente el propósito de esa fuerza multilateral es encarar y enfrentar esas bandas armadas para aniquilarlas y restablecer la posibilidad de un gobierno más o menos con cierta orden y con cierto poder para controlar la situación en Haití y reiniciar un proceso de reconstrucción democrática en un país que ha resultado muy difícil llegar a una democracia funcional, a pesar de que allí existe un sistema parlamentario en que el poder es compartido por un Congreso, se llama Parlamento, y un poder ejecutivo. A mí me preocupa mucho eso, porque realmente va a ser imposible desligar a la República Dominicana, si eso ocurre de la manera en que lo estoy diciendo, de cualquier resultado o de cualquier consecuencia que pueda ocasionar allí la presencia de esa fuerza multilateral, porque va a estar siendo suplida y va a estar siendo el canal de comunicación entre esa fuerza extranjera en Haití. Va a ser sin lugar a dudas un aeropuerto en territorio dominicano. Y eso tiene consecuencias y necesariamente va a involucrar a nuestro país en el caso que no quisiéramos estar involucrados. Vamos a hacer una breve pausa. Yo voy a seguir conversando sobre el tema cuando regresemos después de ella. De los creadores de Ahorrar nos hace bien, llega a ustedes La Ilusión de tu Vida. Una serie sobre los Martínez, una familia con muchas ilusiones, como un viaje a Nueva York. ¿Cómo ahorro para mi viaje a los parques de Orlando? De compras en Miami. No, yo tengo que terminar. Sí, termina ahorita. Para que coja algunas ideas, porque la verdad que esta sala... Supermercado por un año. Viejo, ¿cómo así que se canceló? Un vehículo o un apartamento nuevo. Acaba de llegar lo más querido de la casa. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participas en sorteos semanales y un gran sorteo final. Acompáñalos en cada episodio. Popular a tu Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el primer segmento le hablé de la posibilidad de que la habilitación del aeropuerto de Barahona, anunciado por el presidente de la República, tenga como propósito principal, según se dice en muchos círculos políticos e incluso militares y extranjeros, por supuesto, tenga una conexión con el propósito de Naciones Unidas de colocar una fuerza multinacional en Haití para combatir y aniquilar las bandas armadas de contrabandistas y narcotraficantes que son dueños y señores de la situación de desorden que hoy reina en la República vecina. Con tu cuenta BHD, tus ahorros te ponen a valer. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta BHD, generas un boleto con el que participas para ser uno de los ganadores de premios en efectivo, bonos de viaje y un gran premio final de una Jeepeta Hyundai Tucson 2024. Conoce más en bhd.com.do. Promoción válida hasta el 10 de noviembre. Banco BHD, el futuro que quieres. Mire, aunque el propósito de esa fuerza multilateral, a fin de cuentas, beneficiará a la República Dominicana, porque una situación de caos y desorden en Haití de alguna manera afecta a la República Dominicana, porque es una forma de estimular el éxodo de personas, de ciudadanos haitianos, huyéndole a la violencia que allí existe hacia el territorio dominicano. Y en los últimos años hemos visto que
esa afluencia de inmigración ilegal hacia el territorio nacional crece de una manera exponencial, y ya se habla de que esa población ilegal haitiana en la República Dominicana sobrepasa los 3 millones de personas. Y cuando hablamos de 3 millones de personas nos estaríamos acercando a alrededor de un 30 o un 32% de la población nacional, conforme al último censo, al censo cuyos resultados fueron dados a conocer este mismo mes por el Ministerio de Economía, Planificación y la Oficina Nacional de Estadística, que hay en el país alrededor de 10.7 millones de personas. Es decir, poco más de 3 millones de personas en la República Dominicana representan más del 30% de una población global en todo el territorio nacional, estimada oficialmente por el gobierno dominicano en solo 10.7 millones de habitantes, lo que además dice que el crecimiento de la República Dominicana, el crecimiento poblacional, fue no solamente muy reducido, sino prácticamente no existió en estos últimos años, porque más o menos esa población era la que se estimaba antes de comenzarse a realizarse el censo, y todo el mundo sabe que el padrón electoral, es decir, las personas inscritas en la Junta Central Electoral con derecho a ejercer el voto, sobrepasan ya prácticamente los 8 millones de personas, o se acercan a los 8 millones de personas. Y eso representaría cerca del 80, si no más del 80% de la población total dominicana, según lo que nos dice el censo y lo que nos dice el padrón de la Junta Central Electoral. Mire, es innegable y es inevitable que una vez las fuerzas multinacionales que va a ser depositada en Haití por Naciones Unidas no origine choques violentos con esas bandas haitianas, porque su propósito es precisamente eso. Y ese clima renovado de violencia armada va a provocar inexorablemente, sin que haya fuerza capaz de impedirlo, un éxodo masivo nuevo, probablemente mucho más nutrido hacia el territorio nacional, proveniente de haitianos que van a estar huyéndole al peligro y huyéndole a la amenaza que representará realmente un clima de violencia mayor que el que hoy existe todavía allí. Y las bandas armadas han dicho muy claramente que le van a poner un precio a su existencia, es decir, van a resistir, porque no le queda más remedio que resistirlo, porque nadie cede un terreno ganado en la forma en que ha sido ganado en Haití por esas bandas. Y evidentemente el costo de esa decisión de Naciones Unidas va a ser muy alto para todas las partes, para las bandas que pueden ser aniquiladas definitivamente, para la fuerza multinacional que probablemente sufra muchas bajas, Dios no lo permita, y evidentemente para la República Dominicana, porque indiscutiblemente eso va a promover un éxodo mayor que el que hemos tenido hasta ahora. Y yo no creo que la República Dominicana esté preparado para encarar en una situación como esa, si se llegara a producir. Yo he hablado insistentemente, en las últimas semanas, en los últimos meses, sobre el tema, preguntándome yo si realmente el país está preparado para encarar el gran dilema moral que se nos podría presentar, como ya se le ha presentado a otros países que tienen el mismo problema que tenemos nosotros con un vecino o con vecinos que migran hacia ese país, Estados Unidos específicamente. Yo me he preguntado si el país tiene o está preparado o tiene capacidad para encarar el tremendo dilema moral que se nos presentará o se nos podría presentar en nuestra frontera, en el caso hipotético pero probable, casi seguro, de que la situación, los enfrentamientos entre las bandas armadas y la fuerza multinacional que podría ser colocada muy pronto allí en Haití, provoque una oleada enorme, sin precedentes de haitianos hacia la República Dominicana, y que de pronto en algún punto de la frontera o en varios puntos de la frontera, las Fuerzas Armadas Dominicanas, la población dominicana tenga que enfrentarse a la posibilidad de hacerle frente a una población
de migrantes de 100.000, 200.000 o 300.000 personas, como ha ocurrido en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Me he preguntado muchísimas veces. ¿Lo dejamos pasar o impedimos que entre? ¿Se ha hecho el gobierno dominicano esa pregunta? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Qué pasaría? Bueno, yo creo, penosamente tengo que admitir que no creo que el país esté en capacidad de responder a ese cuestionamiento de una manera objetiva y de una manera segura y confiable, porque el problema que se nos presentaría sería mucho mayor que hasta ahora hemos encarado con el tema de la inmigración ilegal, respecto de la cual no hay ni un ápice de control, no hay un control mínimo en la frontera, porque los haitianos pasan todos los días por decenas, por cientos, por diferentes puntos de la frontera dominicana sin que se haya visto que realmente exista, a pesar de la construcción de un muro que no se sabe realmente cuándo será construido, cuya terminación será pronto o dentro de un mes o dentro de 2 meses, porque no hay información fidedigna sobre el caso. Me pregunto si esto que me preocupa y que probablemente preocupa a todos ustedes llegara a producirse, ¿cuál sería la actitud que asumirían las Fuerzas Armadas Dominicanas y el gobierno dominicano ante esa eventualidad? Esa es una pregunta que quita sueño y que realmente preocupa mucho, porque estamos en la vecindad de lo que podría ocurrir en Haití, es decir, un conflicto armado interno en Haití, como muy pocas veces se haya visto o se haya producido en los últimos 20, 30 o 40 años en esa nación. De manera pues que roguemos al Altísimo de que realmente todo transcurra tranquilamente, que la presencia de esa fuerza multinacional cuando llegue el momento de colocarla, sea lo suficientemente persuasiva por sí para que las bandas armadas se den cuenta de que la inutilidad de encararla, entreguen, depongan sus armas y que Haití pueda recuperar la paz sin ningún tipo de derramamiento adicional de sangre o de ocurrencia de violencia mayor de la que hasta ahora han tenido. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Los esperamos en nuestra próxima oportunidad de conversar sobre temas de su interés. Así que les deseo un buen resto del día y tomen las medidas necesarias, porque el país está amenazado de lo que podría convertirse en un huracán. De manera pues que será hasta la próxima.